Bueno, pues vamos a seguir por este camino, por este sendero que teníamos aquí en la mesa, con otra noticia que también nos ha llamado la atención, que llevamos varios días para intentar hablarla, pero que no nos ha dado tiempo y nos parece que es muy interesante. El avance de la innovación del Plan General de Ordenación Urbana excluye del uso turístico los conventos del Albaicín, donde ha habido ya tentaciones importantes de empresas muy potentes para destinar a hoteles de lujo, etcétera, etcétera. Marga, ¿eso es bueno, malo, regular? Desde el punto de vista del vecino es bueno, porque en el Albaicín lo que nos falta son equipamientos. Hay poquísimos edificios que sean públicos. Cada vez que queremos hacer algún tipo de cambio o proyección, no las vemos y no las deseamos porque no hay edificaciones públicas. Y luego el problema que había con lo de los conventos es que era como un coladero por la puerta de atrás con el tema de la hospedería, y eso había que darle también un control, aparte de que eso es patrimonio y hay que, cuanto más social sea, pues más disfrute va a tener, ¿no? No solamente las clases pudientes van a ser los que puedan entrar en el convento. Claro, pero el problema está en que si el convento no se utiliza para sus fines y no hay un inversor que ponga dinero para tener eso operativo, pues se nos viene abajo, ¿no? Eso es. También. Y si precisamente en el Albaicín queremos luchar, Marga, contra la utilización de pisos normales como lugares turísticos, quizás sea bueno que haya buenas instalaciones que se dediquen a eso al 100%. Pero eso no quiere decir que no se puedan hacer residencias de ancianos o colegios mayores, o lo que es que no se pueden hacer. Lo que sí está claro es que hay que posibilitar, desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, el que unos inmuebles que tienen un valor patrimonial importante no se deterioren. Yo cada vez que paso por la Gran Vía y veo lo bien que está arreglado el Hotel Santa Paula, yo disfruto, porque es que si no, ¿eso qué sería? En este momento estaría aquello cerrado, abandonado, con ratones saliendo por las ventanas, todo lleno de polvo, cartelería de 8 campañas electorales pegadas una encima de otra. Da gusto ver un edificio así. ¿Sí te gustaría que la Carrera fuera un hotel gigante? No, a mí me gustaría que aquellos edificios... Si la tenemos que tienen, ya sobre... No, que se le diera vida al edificio. O sea, sería perfecto, claro, que fueran hoteles con encanto, pero que o sea, que hoteles que fueran pequeños museos, o que sean espacios culturales. Pero no se contradice con lo que han hecho, lo que dicen bueno, que más luego eso hay que mantenerlo, ¿no? luego eso hay que invertir, hay que sacar el dinero, hay que gastárselo en la obra, hay que buscar unas rentabilidades, y el Estado, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento no tienen el dinero infinito para gastárselo, para arreglarlo absolutamente todo. Por eso hay que buscar la fórmula a través del Plan General de Ordenación Urbana y de otras normativas para que esos edificios se puedan poner en valor. Yo sí estoy a favor de que no es que se abra la mano, Agustín, sino que se armonice de tal forma que se pueda dar un uso correcto y adecuado a edificios que son importantes. Sí, yo estoy de acuerdo con Juan. Porque no podemos morir de éxito, no vayamos a proteger una cosa tanto que al final no se haga nada. Pero eso se puede planificar, no hace falta, se puede planificar los usos del PGU y puedes distribuirlos racionalmente, razonablemente, con sentido, en función de, oye, igual hay una residencia de ancianos, no quiere nadie porque los pobres ancianos luego para moverse por allí tienen una dificultad extraordinaria. Pues pongo un ejemplo que a lo mejor no viene al caso. Pero, o residencia, o depende, sí, efectivamente, pero quiero decir que igual uno es magnífico hotel, no pasa nada. El problema es que tenga un uso racional, que un uso que beneficie a la ciudad y que no se caiga ni aquella belleza arquitectónica o aquello o un BIC o que un bien de interés cultural o tiene una protección o lo que sea, porque lo conservemos para el patrimonio. Yo creo que eso está bien. Pero yo no creo que se pueda negar de plano el hecho de que esos conventos se puedan convertir mañana en hoteles con encanto o algo así. Yo no creo que sea un error, además. Santa Catalina de Siena el que está en el Realejo, ¿verdad? Y desde Zafra el que está en la carrera del Darro. Pues yo que paso mucho por el Realejo, camino de mi colegio mayor, veo el de Santa Catalina de Siena deteriorándose día a día. Aquello cerrado y ya claro, no hay religiosas y es un edificio que da pena que esté de esa manera. Cualquiera que vaya a gastarse el dinero, que lo arregle, yo creo que está bien. Se utilice como hotel, se utilice como residencia de estudiantes, se utilice como colegio mayor
como da igual, sí, pero hay que darle posibilidades a los inversores para que digan, bueno, vamos a gastarnos el dinero aquí porque es que vale mucho dinero. El problema que había con la Casa Ágreda, aquello que pasó con la Casa Ágreda era el dinero que costaba arreglar la Casa Ágreda. Si no es el valor del edificio, el edificio no vale nada si te tienes que gastar 10 millones de euros y no tienes para arreglarlo. ¿Para qué quieres ese edificio sin tenerlo en valor? ¿Para qué queremos el convento de Zafra o el de Siena viniéndose abajo sin que nadie sea capaz de invertir el dinero para arreglarlo? Por ejemplo, prefiero 1000 veces que haya una instalación universitaria que un hotel en mi barrio. Lo prefiero, como ha pasado con Casa de Porras, como pasa con el Carmen de la Victoria o como el Palacio del Almirante, que se mantienen gracias. Sí, pero todo no podrá ser más, seguro. Yo también prefiero en un momento dado. Entonces, esto en sí, que se ha extendido a todos los conventos, es porque en un principio lo que se planificó fue la carrera del Darro. Porque en la carrera del Darro ya sí que no queda nada de vecinos. Todos son o apartamentos, ¿vale? O hoteles. Y vecinos, yo allí conozco no más que a 2 vecinos. En toda la carrera del Darro, la calle más bonita, que dicen, ¿no? Pero la hemos desvirtualizado. Porque al final lo que hemos hecho es un escaparate allí. Pero claro, con determinados usos urbanísticos tampoco lo puedes convertir en vivienda. Igual hay que convertirlo en vivienda. Yo pienso también en la comisaría de policía de la Plaza de los Lobos. Completamente cerrada, desde que se cambió la comisaría de sitio. Aquello está considerado como un equipamiento. Claro, ¿qué equipamiento va a poner allí? No hay quien invierta dinero, lo compró la universidad y la universidad no sabe lo que hacer con eso. Hay que buscar soluciones a ese tipo de edificios, porque si no Granada se nos cae, y son edificios singulares, muy interesantes, pero no podemos siempre buscar la misma solución. No, y desde luego no siempre la carrera del Darro, no siempre la carrera del Darro, pero alguna solución habrá. Bueno, se nos incorpora casi al final. Se nos incorpora Juanfran Delgado a 15 minutos de que acabe el programa, que viene de, bueno, está más que disculpado, viene de presentar en Sevilla unas jornadas que mañana van a tener lugar similar en Granada sobre las tendencias que hemos estado hablando. Vamos a hablar ahora de hacia dónde va la industria agroalimentaria, el movimiento AgriFood, como decimos, y esta mañana ha tenido lugar en Sevilla. Bueno, ¿hacia dónde va el movimiento AgriFood? Ya que te pillamos. No, es que ahora vamos a hablar de Culebas, por eso lo digo. Vale. Buenas tardes. En primer lugar, disculparme, yo quería estar aquí y aquí estoy. La carretera a veces es imprevisible. Hemos acabado además muy tarde la presentación en el Hotel Alfonso XIII, que hemos hecho la presentación con Indra. Y hemos visto algunas cosas muy importantes ahí, ¿no? No me quiero enrollar porque lo vamos a ver mañana en la Universidad de Granada que hacemos la presentación. Número uno, lo más importante en el momento actual, el cambio climático y la sequía extrema y el calor extremo que estamos viviendo. Eso ha sido el análisis más importante y cómo no utilizamos bien el recurso tan importante que tenemos, que es el agua. Digamos que son los dos elementos fundamentales que hemos trabajado. Uno, el cambio climático y la necesidad de introducir en nuestro desarrollo un desarrollo que sea sostenible, porque tenemos solo el 40% de la tierra para cultivar, solo el 40%, y tenemos un agua también finita, y que además el aumento de la temperatura de la tierra está haciendo que la evaporación del agua y la disminución del agua en zonas más cálidas, como en este caso en nuestro país, sea ya de una manera crónica y esté haciendo que se colapse la agricultura. Y vamos a llegar a un colapso de la agricultura en los países del Magreb, en España y en los países del sur de Europa. Esto es algo muy grave porque es la primera vez que va a pasar. Van a faltar alimentos, casi seguro, Seguramente los podremos traer de otro lado, evidentemente, pero desde luego España, que es un país, por ejemplo, con más superficie agrícola que Italia, va a sufrir más que Italia, por ejemplo. Y para eso pues hemos analizado la necesidad de reducir la huella de carbono, reducir las emisiones de carbono, cómo se pueden reducir. Hemos hablado también de cómo reducir el uso de plástico, en fin, y del uso del agua, que hemos puesto 4 componentes fundamentales. Uno, que prácticamente el 25% de la red de agua
que hay en los municipios españoles se pierde por pérdidas en la propia red, fundamentalmente en municipios menores de 5.000 habitantes. En las grandes capitales se pierde menos. Por ejemplo, en Madrid se pierde solo un 3%. En municipios menores de 5.000 habitantes se pierde hasta un 50% de la red de agua, ¿vale? La pérdida de agua de la red. La segunda, la depuración de las aguas. La depuración de las aguas es verdad que hemos hecho un esfuerzo muy grande, pero queda mucha agua que depurar. Y además, ¿qué hacemos con esa depuración? Por ejemplo, en Andalucía, el 95% de esa depuración la echamos a los ríos. Y, por ejemplo, en Murcia, el 95% se utiliza para riego de jardines, para riego agrícola, para todo el riego que necesitan. Hombre, con un esfuerzo un poco mayor, porque se necesita una tecnología un poco mayor, se puede utilizar para riego ese agua. La depuración o la desalinización del agua del mar, algo importantísimo. En España hay 1.000 desalinizadoras, alrededor de unas 1.000. 100 de gran capacidad, pero lo que no cabe duda es que necesitamos hacer un esfuerzo en desalación mucho mayor, tal y como se está dando, y trabajar genéticamente en que las plantas puedan también recibir ese agua desalinizada sin una merma en su producción, algo que está haciendo Israel. Por ejemplo, Israel, que recicla el 50% de su agua, que desaliniza el 50% de su agua, la mayor planta de desalinización de Israel la hace una empresa española. Es decir, que tenemos tecnología para hacerlo aquí. ¿Por qué no lo hacemos? Hay que hacer un esfuerzo de hacer más desalinización, sin hablar ya del despropósito de las presas de Rules, el despropósito de lo que tenemos de una presa que lleva 20 años sin canalizaciones, algo, no sé, y que no se ponen de acuerdo todavía, pero bueno, ¿quién tiene que ponerse mirando al rincón? Y por último, que esa es la desalinización, la oportunidad, porque no solo vamos a hablar de las cosas que hacemos mal, hemos hecho bien una cosa, lograr que Europa dé mucho dinero para cambiar cosas. Por ejemplo, el PERTE del agua, la oportunidad que hay de que con los fondos todas las comunidades de regantes y todas las empresas se pongan a trabajar en lo que es la implantación del riego inteligente, eliminar la energía. Por ejemplo, ¿sabíais que en Sevilla hay muchas fincas que han dejado de regarse por el coste de la energía? Ya ha dicho hoy el decano de la Facultad de Ingeniería Agronómica. Muchas fincas que se han estado regando todos los años han dejado de regarse por el coste de la energía. Sus dueños han dicho que no pueden regar, porque no les compensa, porque están arruinados, ¿vale? La energía de las comunidades de regantes tiene que cambiar, y el PERTE del agua es una oportunidad, tiene que cambiar a energías renovables, a energías para el bombeo, energías para la distribución, etc. De todo esto hemos hablado y mucho más. Bueno, estamos hablando de las cosas de comer, y no sé cómo se os queda el cuerpo al comprobar que nuestros ganaderos tienen que tirar la leche, porque dependen prácticamente de un monopolio, que es Puleva o Lactalis. Olvídense de la Puleva de Falito Pérez Pire o de Gregorio Jiménez. Esta es otra Puleva, que es una multinacional que se llama Lactalis y que toma sus decisiones donde las toma, que no es en el camino de Purchil. Bueno, pues hay que renovar los contratos de compra de la leche, y la baja de la oferta que ha hecho Puleva a los ganaderos hace que prácticamente les paguen el litro por debajo del coste de producción. Los ganaderos han dicho que prefieren tirarla. Yo no sé a vosotros, a mí se me parte literalmente el alma, Juan. Sí, se parte el alma, y sobre todo si ves que hace apenas 8 meses, 9 meses, el litro de leche costaba 60 céntimos en algún supermercado y que ahora está en 1 euro y pico. Es increíble, ¿no? Que estas grandes empresas, que estos grandes sectores que manejan la venta al por mayor y al por menor de los grandes productos básicos como son la leche, pues sean capaces de perjudicar de una manera tan importante
a un sector como el de la ganadería, que desde luego hace un esfuerzo tremendo. Es lamentable. Eso es para posicionarse firmemente junto a los ganaderos, en este caso, y también junto a los agricultores, porque de alguna manera también sufren las mismas circunstancias con otras empresas. Y bueno, hacer entender a estas grandes multinacionales que no es posible que actúen de esa manera, porque van de esta forma en contra del pequeño comprador que va a comprar al supermercado su cartón de leche y desde luego en contra de un sector muy importante como el de la ganadería. Marga, Puleva y Maritoño, tu Puleva y tu Maritoño. Es que yo también veo que a modo de cooperativa podrían hacer mucho más las productoras de leche y no estar tan en función del manejo, ¿no? Que no bailen tanto al son que le están marcando, ¿no? Eso por un lado. Hombre, que tiren la leche me parece una barbaridad, lo entiendo, pero también entiendo que eso se puede regular. Que no sería, porque hay mercado libre, pero tiene que ser un mercado justo, ¿no? Entonces lo que no puede ser es que te obliguen a vender la leche por debajo del precio de producción. Y eso se podría regular, ¿no? De hecho, otra cosa que queramos hacer. De hecho, la ley de la cadena alimentaria prohíbe vender o comprar a pérdidas, pero eso se ha seguido haciendo. ¿Domingo? Claro, eso se va a seguir haciendo. Yo creo que aquí el problema es que tenemos una empresa con una posición de dominio aplastante y como consecuencia de ello el mercado presenta ineficiencias insoportables. Y ha pasado a hacer una oferta de 60 céntimos, creo, el litro a 9 céntimos que no pueden absorber de ninguna de las maneras los productores de leche locales. Quizá lo que apuntábamos antes, o lo que apuntó también Juanfran, el tema de la huella de carbono, de la industria de cercanía, quizá ahí tengamos alguna posible respuesta al futuro, porque lo que no parece es que estos grandes operadores vayan a permitir que el mercado de repente sea un sitio más competitivo, porque el que tiene la posición de dominio o le dan las autoridades europeas, le dan lo que tienen que, le sancionan o lo evitan de alguna manera o no la sueltan. Y todo parece indicar por los últimos años, por lo que están haciendo los últimos años, no solo con la leche, sino con otros muchos productos, que esa posición de dominio se está afianzando y está destrozando los mercados, porque está consiguiendo que el productor venda lo que no puede hacer, porque al final irá a la ruina, evidentemente, si vende por debajo de precio. Ahí nuevamente tenemos un problema muy complejo, con muchas entradas y con muchas salidas, pero que yo sí lo vincularía con la necesidad de desarrollar. Ella habló de cooperativas y yo creo que también acierta Marga en eso, desde mi punto de vista. Yo creo que potenciar la industria de cercanía, que tiene mucha menos huella de carbono, que puede poner el producto en el mercado a una rapidez increíble, que tiene muchas menos servidumbres de tipo tecnológico a la hora de proteger, envasar, etcétera, por circunstancias de desplazamiento, etcétera. Yo creo que ahí hay un recorrido importante que espero que se vaya desarrollando. De hecho, la economía circular es un concepto que cada vez está más en lo alto de la mesa, que también está relacionado con esto, y creo que al final pues intentar, ahí sí puede haber un cambio de modelo en algunos sectores, y creo que la alimentación es uno de ellos, o debe ser uno de ellos, porque si no, pues no vea el panorama que nos espera, ¿no? Y tenemos ejemplos que han funcionado de cooperativismo, de transporte como Trans o Lanjatrans. Tenemos COVA en Córdoba, que funciona como un tiro. Hay muchas cooperativas, no son muchas, pero bueno, incluso en sectores como servicios, limpieza, Covirán, por ejemplo. Covirán, o la que tú has dicho como Trans, que son 200 camiones, hay motil, o sea que hay bastante. Y las de aceite. Como comprenderéis, aquí puedo dar una opinión no sé si con fundamento, pero fundamentada, ¿no? En cuanto a la situación que se está viviendo y que el problema no es solo de la empresa Puleva, el problema es un poco también de la forma de ver la empresa. Yo voy a poner un ejemplo, que lo acabas de decir tú, Agustín. COVA, una cooperativa agroalimentaria en la comarca de Los Pedroches de Córdoba. COVA es, lo podéis ver en cualquier lineal de Mercadona, la gran suministradora de productos lácteos de Mercadona. COVA el año pasado, que no era el único suministrador de Mercadona, tuvo una facturación, esto es público, de 550 millones anuales. Este año, el ejercicio que acaban de cerrar, lo cerró con 750 millones de euros. ¿Qué quiere decir esto? Fijaros el crecimiento de una cooperativa en la que están los propios ganaderos, ¿vale?
que va desde la alimentación animal y que presta servicio a la cooperativa para la alimentación de los animales, que luego, por ejemplo, le da leche, jamones, etcétera, queso, etcétera, etcétera, y que también vende carne y vende leche o productos lácteos, por así decirlo. Y además se está metiendo ahora en otra cosa, está incorporando la economía circular, está incorporando las energías renovables a su propia gestión y hacen una gestión integral. ¿Por qué digo que el problema no está solo en Puleva? Las decisiones se toman en París, no sé si lo sabéis esto, pero se toman en París, que eso está, en principio estamos en una economía de mercado europea, pero aquí las decisiones en Cova se toman en el Valle de los Pedroches, con gente de los Pedroches que tiene su familia en los Pedroches y que se han formado allí. Muy importante esto, aunque parezca que es baladí. ¿Cuál es el problema también? El problema también es que los ganaderos están acostumbrados a hacer todos un Juan Palomo, que es que yo me lo guiso en mi vaquería y yo me lo como. Es decir, que el movimiento cooperativo, lo bueno que tiene, que es que comparten gastos, meten profesionales, porque también hay cooperativas que no tienen profesionales, pero esta concreto de Cova, meten profesionales de altísimo nivel que pelean con empresas. Mercadona no es fácil, Mercadona, pelear con ella no es fácil. Es una empresa que innova, es una empresa que exige, es una empresa que exprime, pero es una empresa que con Cobas, por ejemplo, pues se está aportando porque está aumentando su línea de negocio y está sacando productos de extraordinaria calidad en ese sentido. Pues la unión de los ganaderos es muy importante. Quizás tengamos que empezar por esto para acabar fortaleciendo, y creo que esto entre ellos sería importante, y sería importante que se favoreciera, por cierto, desde el gobierno andaluz y desde el gobierno central, se favoreciera la agrupación de esas pequeñas explotaciones ganaderas que cuesta mucho sacar adelante, que yo sé que todos los meses les está costando porque no les llega entre los costes energéticos, ahora los pastos, ya veréis lo que va a ocurrir con la sequía, ya veréis lo que va a ocurrir, veremos a ver cuando empiece el sacrificio de animales que no puedan alimentar, porque el coste suba mucho. Entonces, la unión es fundamental. La unión incluso de cooperativas, tener grandes cooperativas, no que en cada pueblo haya 5 cooperativas de aceite, por ejemplo. Si es que... Eso está ocurriendo, ¿no? Con la de segundo grado y con DECOS, que ya es algo más que un segundo grado. Pero sí, efectivamente el tema, perdona, Agustín, el tema de lo que dice Juanfran de la unidad es uno de los grandes déficits que hemos tenido en Andalucía, ¿no? Curiosamente nos cuesta mucho, vamos, que esto no es Mondragón en términos cooperativistas, ¿no? Esto es otra historia y entonces cuesta mucho, cada uno se lo guisa y se lo come como bien apunta, así es más complicado y más difícil, pero quizá esto nos venga a obligar a hacerlo de esa forma, porque ya es una cuestión de supervivencia, o se va a convertir en una cuestión de supervivencia, por lo que apuntaba sobre el tema medioambiental, que va a tener incidencia directa en estas explotaciones, y por la cuestión económica de mercado, que o te unes, si te agrupas, si te asocias al vecino, o no tienes futuro. Entonces quizá por, no convencimiento, pero sí por obligación, yo creo que ahí hay una posibilidad de desarrollo, ¿no? Marga. No, a mí estaba escuchando y estaba pensando en una metáfora marina, y es que muy poca gente sabe que el tiburón tiene un depredador, que es la orca, pero no es la orca cuerpo a cuerpo, sino es la manada de orcas que lo rodea, no lo deja nadar y se ahoga porque no puede moverse, ¿no? Y esto yo creo que es un poco igual. Estamos en un mundo a veces pues que los tiburones están ahí, dale que te pego, pues hay que ser orcas y hay que organizarse. Os voy a pedir, porque estamos ya relativamente fuera de tiempo, un minuto para una reflexión. Estamos emitiendo desde la zona norte, porque aquí están nuestros estudios, y me imagino que el Consejo, que la Asamblea de Accionistas, la Junta de Accionistas de Endesa se debió llevar el viernes pasado una sorpresa monumental cuando un accionista, por lo menos estaba como tal, aunque no es que fuera ya accionista, sino le habían cedido la palabra a un grupo que sí lo eran, para poner de chupa de domine a la compañía por el maltrato a zonas como la zona norte de Granada en cuanto a suministro eléctrico se refiere. Una intervención que fue absolutamente demoledora y en la que se puso de manifiesto que no hay justificación posible para que la empresa, que al final están funcionando como están funcionando, pues maltrate de esa manera a gente que paga religiosamente su tarifa y que la dejan sin luz un día sí y otro también. Eso lleva pasando mucho tiempo. Yo me atrevería a decir, Juanfran, que con absoluta impunidad.
Y yo creo que este problema que se viene arrastrando también desde hace muchísimos años combina dos cosas. El tema que tenemos, el tema de la ilegalización de la marihuana y de todas las drogas que se cultivan y que seguramente son uno de los hablando claro y sin hipocresías, ¿no? Porque a veces no se habla de este tema y esto es lo que está en el fondo de la cuestión y unos miran para otro lado de manera permanente a ver quién es el culpable, ¿no? Aquí de lo que se trata es de coger el rábano por la hoja desde el principio. Entonces ese tema está en el trasfondo, es decir, el consumo de marihuana en España es muy alto, altísimo. Sí, pero decían en la intervención en la Junta de Accionistas le dijo lo siguiente: oigan ustedes, ¿y si legalizaran ese consumo ustedes podrían dar servicio? No pueden. O sea, si mañana esos cultivos se legalizaran y tú quisieras como cultivador pagar esa tarifa, no tiene potencia Endesa para darlo. Sí, que lo que estamos hablando es que tienen un problema ya de base. Tiene un problema de base que se da en la zona norte. El otro día me comentaban, en un tema que no tiene nada que ver, pero es una industria también, que es el tema de la Feria de Sevilla, ¿no? No tiene capacidad aquella zona para dar electricidad que pudiera servir para poner aire acondicionado en todas las casetas de la feria. Esto es una cosa completamente diferente, de necesidad social, es otra cuestión. Pero sí que es verdad que Endesa tiene que tener un plan de infraestructura que evite que suceda eso desde hace años. La feria no es baladí, ¿eh? Es decir, que aquí en la feria del Corpus de Granada se monte todo un ferial que es un ascua de luz y que haya energía suficiente para que todo esto esté funcionando durante 10 días y que funcione y que no se corte la luz y que en otras épocas del año sí pase, al menos es sospechoso. Lo que sí está claro es que muchas veces hay que decir hasta que hemos llegado, tanto a empresas que manejan el cotarro comercial como Puleva, hemos estado hablando en esta mesa hoy, como Endesa, y las cosas tienen un límite porque los ciudadanos ya no soportan más la subida de precios tan descomunal que hay, el control al que estamos sometidos por parte de ellos y después la ineficacia absoluta de una empresa como Endesa, que es la responsable, haya cultivos de marihuana o no, como tú bien decías, es la responsable que haya personas a las que se le corte la luz y se le corte el aparatito del oxígeno o se les corte el suministro para poder cocinar como hacemos en cualquier casa de Granada. Son responsables además, porque ellos saben perfectamente dónde están esos enganches y lo tienen todo digitalizado, no tienen que esperar a que el vecino denuncie a su otro vecino, ponga su vida en riesgo. Por supuesto. Se lavan las manos, ¿por qué? Porque ellos llegan a final de mes y le pagan esa pérdida de energía. Y les interesa, porque si un cultivador me está haciendo el consumo de 80 viviendas y yo las voy a cobrar, no voy a cobrar 80 viviendas con un contenedor. Buen razonamiento. Sí, lo pagamos. El principal responsable, y me comen los demonios, ya no digo más, me quedo ahí en los adjetivos, es Endesa. Y luego no está haciendo ningún tipo de modernización de la luz o en el Albaicín ahora, por mi zona, llega el invierno, llega el sábado por la noche y nos quedamos con una sola fase. ¿Por qué? Porque ahora ya hay tantos pisos turísticos, todos tirando, porque como también se les obliga a tener aire acondicionado y tener calefacción en los pisos turísticos, todos tiran. Volvemos al domingo. Bueno, lo habéis dicho todo. Yo siento que Endesa aprovecha la situación que hablaba Juanfran del tema de cultivo, de marihuana, etcétera, para estar muy cómoda, posicionada sin cumplir un contrato. Si es que tiene miles de contratos que no está cumpliendo. Y los contratos no hacen excepciones de tipo, donde estoy, donde dejo de estar. Y esos contratos, incumpliendo esos contratos, están generando muchísimo daño a personas que no se pueden medicar, tienen un aparatito que les sirve para su salud, a ese niño que está estudiando en una zona, no olvidemos, como la zona norte, a ese niño que tampoco puede permanentemente interrumpiendo, ese ascensor, esa persona de dificultad, con movilidad reducida que no puede salir de su casa. O sea, está incumpliendo el contrato y generando un daño permanente a una población sin ningún tipo de... por una excusa un poco peregrina, porque tiene medios, capacidad para solventarlo, no lo hace porque no le da la gana. Así está la cosa. Bueno, pues con estas reflexiones llegamos al final de nuestro tiempo. Ustedes no se nos vayan, porque aquí en Serie Televisión seguimos ahora con más cosas que han ocurrido en el día, en Granada y en Andalucía. Hasta ahora.